Lechuga y pechuga. Ese es mi mantra, me dijo. Lechuga y pechuga era mi mantra de diario, pero no me funciona. Y tampoco el cardio que estoy haciendo y tampoco el ayuno intermitente. Y no. Y no te funciona porque sin saberlo estás en un camino biológico, físico y emocional que cumple una primera etapa cuando llegas a la menopausia, y vamos a decirlo con todas las letras y no tengo miedo de decirlo, en el cual no funciona nada de esto que venías haciendo. Y no voy a hablar de que todo lo que hacíamos hasta ahora deja de ser suficiente o deja de ser adecuado, que realmente es un concepto que creo, pero hoy quiero hablarles de otras hormonas y quiero darles la explicación de por qué el hambreo tiene exactamente el efecto contrario al que buscamos. Y quiero hablarle de las reinas, de ellas, de las proteínas, que son un macronutriente del cual todos escuchamos hablar, pero les diría que en el 95% de los casos es difícil llegar a la cantidad diaria que necesitamos. Bien, hemos hablado de hormonas, hemos hablado de insulina, hemos hablado de cortisol, largo, y es importante recordar que las hormonas juegan un papel muy clave en todo lo que nos pasa, ¿sí? Por ejemplo, entre si usamos grasas que nos sobran como combustible para existir o para guardar. Ni más ni menos, un detalle no menor. Por ende, se juega, entre otras cosas, tu gestión de peso y de salud según donde se ubique esa grasa. Primer punto es recordarte que cuando te hambreás, el metabolismo se enlentece. Lo hablamos en el primer episodio de esta temporada, cuando hablamos de sobredosis de dieta y de tasa metabólica en reposo. Cuanto menos comes, menos gastás. Y eso es así, y esa es la razón por la cual cuando empezamos a sacar sistemáticamente alimentos de nuestra dieta, empezamos a tener el efecto contrario. De todas formas, lechuga y pechuga, que no es un invento, es real, fue el acotado más grande que creo o que recuerdo haber visto. Recordarte que entonces dietar o reducir o hambriarte te baja el metabolismo entre un 30 y un 40%, y eso no es para nada buena idea, más allá del loop en el que entras de cuando me hambreo aumenta el cortisol, eso sube insulina y nos deja en ese loop peso, hormona, estrés, generando el máximo modo ahorro posible, pero sobre eso ya hablamos abundante en el episodio anterior y sobre insulina también, así que ahora vamos a hablar de dos grandes grupos de hormonas que hacen al equilibrio, que son las hormonas sexuales y las hormonas tiroideas. Las principales hormonas sexuales para nosotras son el estrógeno y la progesterona, y en otro tanto la testosterona, que nos pueden hacer sentir muy felices y muy diosas o muy miserables y muy fuera de control. Entonces, lo que hoy podemos, en este siglo y con todos los avances, es estar al tanto de esto. Entonces yo estoy acá para avisarte esto, para contarte que si entendés lo que está pasando con ellas, puedes accionar y ponerlas de tu lado y que vuelvan a ser las hormonas las mejores amigas. Pueden darte la mejor energía y vitalidad, pero también te pueden dejar con el mayor low BAT, desánimo, insomnio y otras tantas consecuencias. Entonces, podés tener la mejor piel y de repente tener la piel más opaca y más apagada del mundo. Podés estar en un metabolismo súper alto o tener un metabolismo súper apagado y súper enlentecido. Y en definitiva, la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con ese equilibrio hormonal, ¿sí? Entonces es importante entender eso, que las hormonas juegan un rol importante y las sexuales en particular tienen una función
en todo esto que te contaba y especialmente en lo que es el quemar o el almacenar grasa. Es por eso, y no es mito, que cuando transitamos entre los 40 y los 50 y llegamos, cuando sea que nuestro cuerpo decida, a la menopausia, el acúmulo de grasa y sobre todo a nivel abdominal es uno de los síntomas más visibles, más frecuentes y claramente más molestos, ¿no? Claramente más molestos. Entonces, acá hay algunos aspectos a tener en cuenta para regularlas, más allá de que claramente esto amerita tener un profesional en el que puedas confiar, un ginecólogo que, en mi opinión, personalmente me encontré más cómoda con una ginecóloga y de mi edad, especializada en esta área y en este tema, que me escuche y que te dé una respuesta que vaya más allá de la resignación habitual. No admitas que te contesten, es lo que hay, hasta que no tengo síntomas no vuelvas, hasta que no te falten todos los periodos no pasa nada. Eso está equivocado, no está bueno. Y hay mucho para hacer y hay mucho para hacer antes. Hay una ventana de oportunidad para trabajar en no solo cómo llegar a la menopausia, que arranca a los 40, no arranca a los 60 cuando ya está básicamente el diario del lunes. Y eso nosotros, las de mi generación, no lo sabíamos. Entonces yo te lo estoy contando para que puedas tomar acción. Es muy importante que encuentres profesionales que te escuchen y que no naturalicen situaciones o que te digan que hasta que no te sientas espantoso no consultes. Eso a mí me parece inadmisible y lo escucho y lo veo una y otra vez. Por eso decidí dedicarme a esto y trabajar por y para la salud de las mujeres que estamos en ese camino desde todos mis productos y programas. El apoyo al hígado, la gestión de estrés y el intestino son 3 núcleos clave que vos tenés que entender para gestionar estas hormonas. Hay algunas cuestiones y algunas lamparitas que se prenden que hay que buscar un camino entre la aceptación y el equilibrio entre lo que te gusta y lo que mejor te hace, que tienen que ver con el alcohol, con el azúcar, con las grasas y con la sal. Y hago un énfasis y una puntualización en el alcohol, que de repente hasta determinado camino estabas totalmente acostumbrada, lo disfrutabas eventualmente, semanalmente. Bueno, ¿qué pasa? Cuando progesterona, estrógenos, testosterona y otras entran a gestionar su jubilación, el hígado, las suprarrenales y el intestino juegan funciones muy, muy importantes. Y puntualmente, el alcohol, el azúcar y las grasas son grandes recargadoras de estos sistemas. En particular, el alcohol es un gran recargador del hígado, que eso seguramente ya lo sabés. Entonces, necesitamos que ese órgano esté lo más disponible posible para enfrentar estos cambios hormonales y no para estar procesando cantidades exageradas. No estoy diciendo que no te tomes esa copa de vino o ese aperol con tus amigas en un cumpleaños. Estoy diciendo el consumo frecuente, abundante, diario, que es totalmente contraproducente en esta etapa. La cafeína es otro gran tema. Ustedes saben que yo amo el café, pero hay que buscar también un poco cuidar las cantidades, y acuérdense que cafeína no está solo en café, también está en mate y está en bebidas, ni que hablar, energizantes, que no las recomiendo ni me parecen una buena alternativa en esta etapa de nuestras vidas. No digo que lo saques, digo que no lo exageres. Y muchas veces pasa que como estás teniendo un mal descanso, tenés que recurrir a excesos de cafeína. Hicimos un episodio entero sobre el tema del descanso y la importancia de la cama en ese sentido. Por otra parte, hay sustancias que apoyan mucho esta gestión de hormonas. Por supuesto que el aporte de un ginecólogo especializado te va a permitir trabajar con reemplazo hormonal, que actualmente sabemos científicamente que no generan las consecuencias indeseables que se pensaban en los 90 y en los 2000, porque esos estudios fueron hechos con personas no sanas y con hormonas que no eran humanas. Hoy se utilizan hormonas bioidénticas y está perfectamente probada la terapia de reemplazo hormonal, salvo excepciones. No es esta mi área, en el sentido de que será 100% un profesional, ginecóloga especializada en menopausia, quien deba sugerir el reemplazo hormonal. Personalmente, mi experiencia con el tema es fabulosa, ¿sí? Fabulosa, y
pidan la ayuda en ese sentido. Sustancias que apoyan: ginseng, cúrcuma y probióticos. Piensen en incluir los probióticos para siempre, porque nosotros podemos mejorar la gestión del hígado bajando alcohol, azúcar, cafeína, mejorando el descanso, haciendo actividad física, pero la microbiota, o sea, el ambiente de tu intestino, no te imaginas cómo juega a favor o en contra. Y en eso los probióticos son clave. Estas son las 4 bases como para brevemente y muy por encima. Yo voy a seguir charlando sobre esto si te interesa, si te preocupa y si te ocupa. Ese es mi propósito actualmente. El otro gran grupo, o la otra gran glándula, es la glándula tiroidea, de la cual muchas mujeres tienen problemas desde muy chiquitas. Algunas arrancan en la adolescencia, otras en la primera juventud, otras mucho lo descubren con los embarazos o las lactancias. Y casualidad, momentos de cambios hormonales traen otros desórdenes hormonales. Y bueno, chicas, es así. Es lo que ocurre. La glándula tiroidea es una glándula fundamental y que tiene una función en lo que es la tasa metabólica clave, ¿sí? También regula la temperatura corporal, o sea, tiene muchas consecuencias, pero resolver desafíos que tengas con la tiroides es esencial también para gestionar esta etapa y en particular el peso. Entonces, no solamente tomando T4 se soluciona, ayudar a esa glándula con hierro, con selenio sobre todo, va a ser clave para acompañar cualquier tratamiento que plantee un endocrinólogo, si es que lo tenés, y si no, mirar tus valores de T3, T4 y TSH, que no solamente quiero que estén en rango, sino que quiero que estén ideales. 2 nueces pécano, 2 castañas de Brasil por día aportan la cantidad de selenio suficiente para levantar tu función tiroidea y llevarla a un lugar óptimo, independientemente de que tengas hipotiroidismo o no y de que tomes medicación o no, ¿sí? El selenio es un nutriente clave para la buena función de la tiroides. Si tenés dudas, eso siempre consultalo. Y después, y acá sí, vamos a ellas, las reinas, voy a recomendarte una frase que puede ser el gran mantra, en este caso sí, y no el de lechuga pechuga, pero sí el de una proteína en cada comida. Ese sí podría ser un buen mantra. ¿Por qué? Las proteínas son nutrientes claves, estructurales, que vienen a cumplir funciones en distintas áreas, pero sobre todo tienen una función de reponer tejido y de gestionar energía muy importante, que en esta etapa es particularmente importante. ¿De qué estoy hablando? De pescado, de pollo, de carne, de leche, queso, huevo. Estoy hablando de yogur, claramente. Y ojo, que cuando hablamos de proteínas, suelen meter en esa misma bolsa lentejas, porotos, quinoa. Ojo, si lo son, no del mismo valor biológico que las de origen animal, pero además tienen almidón. Entonces, si opto por una dieta que no tiene proteínas de origen animal, las puedo usar seguro, pero tengo que ver cómo combino porque estoy metiendo almidones también. O sea, no puedo reemplazar 1 a 1 un churrasco de pollo por una hamburguesa de lentejas sin tener en cuenta que voy a estar sumando almidones con la hamburguesa de lentejas. Cuidado ahí. Lo veo en las cartas de restaurantes, lo veo en oferta de proteína y la proteína de repente va por lentejas, puertos, garbanzos. Las proteínas son nutrientes clave. De 1 a 1.2 gramos de proteína por kilo de peso por día es lo que necesitamos y mi experiencia me muestra que no llegamos. Entonces, el foco está en que puedas poner una porción en cada comida. Si vos te asegurás que en el desayuno tenés, por ejemplo, huevo, queso, yogur, huevo. En el almuerzo tenés pescado, queso, pescado, clara de huevo. De tarde tenés yogur y queso si no pusiste antes. Y de noche, de repente tenés, si no usaste huevo, carne, pollo, o si la pusiste al mediodía, usás queso y huevo. Vamos a estar llegando un poquito más cerca a ese requerimiento proteico que tenemos exacerbado en esta etapa de la vida, no porque tengamos más necesidad de proteína, sino porque pasa a cumplir una función mega clave. Y quizás de ahí se quedó con esa idea mi paciente de pechuga lechuga.
cero variedad y cero complemento de nada, el pollo es una gran proteína, pero es insuficiente. Importantísimo que salgas de solo la ensaladita y solo la verdurita. Las proteínas son indispensables y por eso estoy más que nunca enfocada en pensar ideas y en proporcionarles ideas para que puedan incluirla en forma más natural. Quizás porque a mí me cuesta mucho incluirla y lo veo con frecuencia que nos quedamos cortas. Siempre las porcioncitas son chiquitas, los churrasquitos son chiquitos, la cantidad de atún es poquita, la cantidad de huevo, como tenemos ese prejuicio que el huevo no. El huevo es un gran alimento, sobre todo las claras, y es una proteína de excelente calidad. Así que no le tengan miedo a eso. Tengo un reel muy reciente sobre este tema que pueden ir a chusmear cuando terminen de escuchar este episodio. Bueno, muy bien, todo bien con el pollo, como les dije, pero el mantra nunca puede ser solo de 2 alimentos. Pensá ya cuál va a ser tu mantra y tu próximo disfrutado.